Hola a todos, soy el Dr. Beller y vamos a hablar sobre el diagnóstico de la COVID-19. El material en PDF y la bibliografía de este tema está en nuestro sitio web Dr. Beller Med, lo pueden accesar en cualquier momento y verlo. Y vamos a ver primero los puntos claves. El primer punto importante es ver si nosotros podemos diferenciar una infección de SARS-CoV-2 de otras patologías virales que cursan con síntomas similares. Nosotros sabemos que esta patología cursa con síntomas de fiebre, manifestaciones de vía aérea superior, inferior, mialgias, malestar, postración, puede cursar con síntomas de gastroenteritis, puede cursar con síntomas cutáneos, en fin, la parte de clínica está detallada en los videos específicos del canal o de nuestro sitio web, ¿sí? Ahora, lo que vamos a discutir acá es esto. La respuesta es que no. Técnicamente, nosotros no podemos diferenciar o ponerle el sello de que esos signos o síntomas son por SARS-CoV-2 sin tener un diagnóstico complementar como nosotros vamos a ver a continuación. Ahora, existen algunas manifestaciones clínicas que se mostraron que tienen una mayor correlación con una positividad para el test de PCR por SARS-CoV-2. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Un paciente que tiene, por ejemplo, fiebre, síntomas gripales o síntomas de vía aérea inferior y además de eso tiene mialgias y anosmia. Ustedes saben que como parte de los síntomas que son bastante frecuentes, ¿sí?, en el paciente con SARS-CoV-2 es alteraciones del gusto, disgeusia o alteraciones del olfato, anosmia, ¿sí?, o hiposmia. Ahora, cuando el paciente tiene fiebre, síntomas gripales o síntomas del tracto respiratorio inferior y además tiene mialgias importantes junto con anosmia, es muy característico, aumenta mucho la posibilidad que sea COVID-19. Ahora, un signo clínico característico que nos tiene que hacer pensar en COVID-19 son las lesiones llamadas de Pernio-like. Esto también fue llamado o es llamado de dedos de COVID. Son unas lesiones, unas máculas eritematosas en la superficie de los codos o en la parte lateral de los pies o en la superficie extensora o lateral de los dedos, en la punta de los dedos, de las manos o de los pies, que pueden ser pruriginosas o no, pueden tener edema o no y generalmente pueden doler levemente o no. Sí, es muy variado. Ahora, estas lesiones no se asocian por sí solas a un cuadro grave de COVID. Se resuelven en algunas semanas y se creen que ocurren por un cuadro de vasculitis viral. Y para reforzar acá, nada de esto confirma, ¿sí?, solo aumenta nuestra sospecha. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de COVID-19? Bueno, como les dije recién, idealmente se debería hacer con test. Existen test de RT-PCR, existe también serologías y existe los famosos test rápido. Ahora, en lugares de menores recursos, se acepta, dependiendo del protocolo local, el diagnóstico llamado clínico epidemiológico. Sobre todo para guardar los test para las poblaciones que son más prioritarias, para cuidar los recursos. Entonces yo les había dicho hoy que no hay forma de diferenciar técnicamente la COVID-19 de otras patologías virales que cursan con síntomas similares. Ahora, en lugares donde hay una mayor prevalencia, ¿sí?, que son actualmente la mayoría de los lugares del mundo, sobre todo si el paciente tuvo contacto previo y tiene una clínica y una epidemiología compatible, se acepta para cuidar los recursos hacer el diagnóstico clínico epidemiológico sin necesidad de realizar exámenes complementarios. Esto principalmente a los pacientes que no se van a internar. O también a los pacientes que no son grupos de riesgo. Y con grupos de riesgo me refiero tanto a la edad, ya les voy a comentar más adelante, o a la comorbilidad, o al trabajo que realizan. Porque la lógica es la siguiente: si el paciente es de un grupo prioritario, por ejemplo, paciente mayor de 50 años, paciente embarazada, puérpero, o paciente con alguna comorbilidad, ellos son de más riesgo, se deberían testar, ¿sí? Ahora,
existe también el riesgo relacionado al trabajo, por ejemplo, trabajadores de la salud, ¿sí? Trabajadores de la salud somos un grupo de riesgo, entonces generalmente cuando tenemos síntomas debemos testarnos. En la mayoría de los lugares se adopta esta conducta. Y acá se incluyen también, por ejemplo, trabajadores de lugares en donde hay conglomeración de gente, como por ejemplo penitenciarías o asilos de ancianos, etc. Pero esto varía mucho a depender del protocolo local, pero es perfectamente válido adoptar esta postura, sobre todo cuando tenemos que cuidar los recursos. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales de quién debería testar? Y de nuevo les aclaro que esto que está acá puede variar y varía muchísimo. Incluso lo que les voy a decir no es exactamente igual a lo que hacemos en el lugar donde yo trabajo. Son las recomendaciones, principalmente una mezcla de las recomendaciones europeas y las del CDC. Y ellos dividen como grupos de prioridades, quienes son de mayor prioridad, media prioridad y menor prioridad para testar. Los mayormente prioritarios son los pacientes sintomáticos que se van a internar. Todos los pacientes con fiebre y o síntomas del tracto respiratorio inferior se deberían testar para SARS-CoV-2. Sobre todo los pacientes que van a internarse en CTI, en unidad de cuidados intensivos. Con respecto a los pacientes sintomáticos pero que no cumplen con criterios de internación, también tenemos grupos que son más prioritarios. Por ejemplo, los pacientes trabajadores de la salud o pacientes, como les dije anteriormente, que trabajan en otra situación de riesgo para la población, por ejemplo, funcionarios o trabajadores de penitenciarías o de asilos de ancianos. Esto es importante. También acá un grupo prioritario son los pacientes en grupo de riesgo por la edad o la comorbilidad, mayores de 50 años, embarazadas o puérperas, pacientes con comorbilidades o pacientes en uso de drogas inmunosupresoras, pacientes viviendo con HIV, etc. Ahora, los pacientes asintomáticos, ¿se debe realizar el test? Bueno, las recomendaciones internacionales varían mucho también. Lo que se está utilizando, sobre todo en los lugares con mayor cantidad de recursos, es hacer el screening a los pacientes que se van a internar asintomáticos, sobre todo cuando la prevalencia en la población es mayor del 10% de COVID-19. Esto tiene fines epidemiológicos y fines sobre todo para el manejo de los equipos de protección individual y a dónde se va a internar el paciente. Pero es obvio que no se lo puede aplicar en todos lados por la disponibilidad de recursos. Ahora, pacientes, por ejemplo, que se van a operar, pacientes que van a hacer cirugías en donde se los va a intubar y van a ser sometidos a procedimientos generadores de aerosol por el riesgo de la transmisión, ¿sí? O pacientes que van a recibir drogas inmunosupresoras, por ejemplo, un paciente con pretransplante, paciente en pretransplante. Y en pacientes asintomáticos que tuvieron contacto con individuo infectado, ¿se los debe testar o no? Bueno, aquí también tenemos que cuidar los recursos. Se sugiere testar, por ejemplo, a neonatos de madres infectadas o, por ejemplo, a alguien que sea población de riesgo. Por ejemplo, pacientes que viven en asilos o penitenciarías. Recuerden que la lógica es la siguiente. Si la persona tiene algún riesgo, ya sea para su propia salud o para la salud de los otros, la recomendación siempre va a ser intentar testar en lugares a donde no se los puede testar. Lo mismo hay que tomar las medidas de aislamiento. Esto es muy importante. O también acá, pacientes con factores de riesgo para su salud, como por ejemplo comorbilidades. Ahora, en algunos lugares a esta población se espera que tengan síntomas para recién ahí testarlos. Y mientras tanto ya se van tomando las medidas de aislamiento por las dudas, ¿sí? Por las dudas que estén infectados. Entonces muchas veces pacientes asintomáticos
no cambia nuestra conducta. Lo mismo tenemos que aislarlos y hacer todas las medidas preventivas, ¿sí? Pero bueno, en algunos lugares con más recursos se los testan a todos estos, principalmente para documentar y para fines epidemiológicos. Vamos a ver ahora a continuación las cuestiones teóricas y prácticas del test de RT-PCR, de serologías y de los test rápidos. Los otros detalles se los dejo en el PDF, que lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Veamos entonces primero la RT-PCR, que sería el método de elección para hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, de las siglas en inglés. ¿Y de qué se trata este método? Se toma una muestra de secreción respiratoria, que ya les voy a decir que puede ser de vía aérea superior o inferior, y se lo procesa en una máquina especial. Esta máquina lo que hace es amplificar, fíjense, tenemos el virus acá, y esto que está acá sería la cadena de ARN, ¿sí? El virus lo que hace es tomar una región determinada, por ejemplo, esta región que está acá, ¿sí? La detecta y la amplifica. La amplifica. Y de esta forma puede arrojar varios tipos de resultados, como positivo, negativo y en el medio del espectro el indeterminado. ¿Cuáles son esas regiones del genoma viral? Bueno, puede ser, por ejemplo, la región que codifica para la proteína S de Spike, la región que codifica para la proteína de nucleocápside, o la región, por ejemplo, vamos a suponer que sea esta que está aquí, la región que codifica para una proteína no estructural, que es más una proteína funcional del coronavirus, que es la RNA polimerasa. La RNA polimerasa dependiente de ARN. La mayoría de los kits comerciales detectan por lo menos 2 o más regiones del genoma. Ahora fíjense, yo les estoy diciendo acá que esta prueba diagnóstica detecta fragmentos del genoma. Esto es muy importante para interpretar después el resultado positivo. Ya les voy a hablar más acá, ¿sí? Pero guarden eso por ahora. ¿De dónde debemos tomar la muestra? Bueno, podemos tomarlas de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior. ¿Y cómo se lo puede tomar? Se lo puede tomar tanto por lavado o por hisopado cuando nos referimos a la vía aérea superior, ¿sí? Lavado o hisopado. Lo que se prefiere es el hisopado. Y tiene que ser hecho idealmente por una persona entrenada para ello. ¿Por qué? Porque muchas veces el resultado positivo o negativo depende, digamos, de la técnica utilizada. El hisopado idealmente tiene que ser nasofaringeo. Pero también está descrito hisopado nasal de ambas narinas o hisopado orofaringeo. Lo más recomendado es el nasofaringeo, ¿sí? Con respecto a la vía aérea inferior, acá se pueden tomar muestras de esputo, aspirado traqueal o lavado bronquialveolar, que nosotros le decimos BAL, de sus siglas en inglés, ¿sí? Lo preferido aquí es el aspirado traqueal. Aspirado traqueal y lavado bronquialveolar en los pacientes que están intubados. Y el esputo en los pacientes que no están intubados, pacientes con neumonía, por ejemplo, ¿sí? Los pacientes, por ejemplo, que tienen fiebre y síntomas de la vía aérea inferior, ¿se les pide esputo de rutina? La secreción de la vía aérea inferior por tos, por expectoración. La respuesta es no. Lo que se hace en los pacientes con neumonía, primero se le toma una muestra, un hisopado nasofaringeo, y cuando este viene negativo, ahí recién se toma la muestra de esputo. ¿Y por qué es esto? Porque no todos los laboratorios, no todos los kits comerciales están validados, digamos, para hacer muestras de esputo. Esto hay que conversarlos en el laboratorio, ¿sí? Entonces, resumiendo de dónde se toma la muestra, si el paciente tiene síntomas de vía aérea superior, hisopado nasofaringeo. Si el paciente tiene síntomas de vía aérea inferior y no está intubado, hisopado nasofaringeo. Y si el paciente está intubado, aspirado traqueal, idealmente. ¿En qué día es mejor realizar el test? Bueno, esto es muy heterogéneo en la literatura. Idealmente,
el test se debería tomar entre el tercero y el séptimo día del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos mayor cantidad de virus circulando en nuestro organismo. Recuerden las fases de la enfermedad en los videos de clínica y fisiopatología. Fase 1 viral, fase 2 de neumonía y fase 3 crítica o hiperinflamatoria, ¿sí? Es en la fase, es en los primeros días en donde tenemos más viremia y es donde tenemos más posibilidad de detectar partículas virales infectantes, ¿sí? Ahora, como yo les dije, es muy heterogéneo. Muchos dicen entre el tercero y el noveno día. Ahora, nosotros sabemos que muchas veces recibimos pacientes en periodos tardíos de la enfermedad, en la segunda semana, y se toma igual las muestras. Bueno, tenemos que saber las limitaciones. Si viene negativo, un paciente, por ejemplo, que llega en la segunda o tercera semana y viene negativo, tal vez sea mejor complementar con serología en estos pacientes para hacer el diagnóstico. Esto es importante. Y esto nosotros lo entendemos si recordamos el periodo de infectividad y también el periodo de incubación. La infectividad se refiere al periodo en el cual el individuo es capaz de transmitir la enfermedad, o sea, de infectar a otras personas. Y el periodo de incubación se refiere al periodo en el cual el individuo está infectado, pero todavía no está afectado, no presenta signos o síntomas, ¿sí? El periodo de incubación, desde el contacto hasta la aparición de los síntomas, se cree que es 14 días, ¿sí? Pero en promedio, en 5 a 7 días, el paciente muestra síntomas. Y el periodo de infectividad depende de la severidad de la enfermedad, depende de la respuesta del organismo contra el virus, en fin. Pero en pacientes con síntomas leves, la infectividad comienza 6 días antes, entre 3 y 6 días antes del inicio de los síntomas, o sea, este que está acá entre el -6 y el 1 sería el estadio presintomático. El individuo todavía no tiene signos o síntomas, pero ya puede transmitir la enfermedad. Algunos artículos dicen 3 días, otros artículos dicen 6 días, entonces tomemos entre -3 y -6, ¿sí? Esa es la respuesta a: ¿el paciente asintomático puede transmitir la enfermedad? Sí, puede, se cree que sí. Entonces, ¿cuál sería el periodo de infectividad de la COVID-19? Y bueno, va a depender si los síntomas son leves o son severos, críticos. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora de observaciones y de evidencia? Bueno, pacientes con síntomas leves transmiten la enfermedad desde -3, -6, digamos del periodo presintomático, hasta más o menos el día 9, acá, ¿sí? Pacientes con síntomas leves. Ahora, en la práctica, los pacientes con síntomas leves, que son aquellos que generalmente no se internan, se les recomienda de igual modo medidas de aislamiento domiciliar por lo menos por 14 días, porque todavía no sabemos si esto es 100% de los pacientes. En pacientes con síntomas severos se observó de 24 a 42 días que el paciente continuaba positivando SARS-CoV-2 en las secreciones respiratorias. Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando de esto? Porque hay mucho debate y mucha controversia en relación, ¿sí? Cuando el paciente empieza a tener síntomas, la viremia aumenta y hace como un pico entre el tercero y el noveno día. Es allí cuando tenemos más virus y debemos colectar la muestra, ¿sí? Después el virus generalmente comienza a caer y comienza a aumentar la respuesta inflamatoria del individuo, y el paciente más o menos, ya les adelanto acá, en el día 12 más o menos, ya comienza a detectarse la inmunoglobulina M, y en el día 14 más o menos, día 14, comienza a detectarse la inmunoglobulina G. El día 17 para adelante, cerca del 100% de los pacientes van a tener inmunoglobulinas detectables. Esto es importante para ver cuándo pedimos PCR y cuándo debemos pedir serología. Solamente para completarles acá, que no les escribí, la infectividad del paciente con síntomas leves es más o menos hasta el noveno día desde el inicio de los síntomas. Siempre y cuando el paciente haya mejorado clínicamente, no tenga más fiebres hace 3 días, etc. Y los criterios de cura. Fíjense, les puse así para entender un poco mejor. Y acá ustedes me van a preguntar, ¿esta serología
es protectora, estos anticuerpos son protectores para nosotros, evitan la reinfección. Bueno, todo eso le hablo con un poco más de detalle en los capítulos de fisiopatología y en el último video que les hice sobre tratamiento de COVID y plasma. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar? Bueno, la interpretación no va a ser solamente de la positividad o negatividad del resultado de la PCR. Va a ser del contexto clínico del paciente, del momento en el que se tomó la muestra. ¿Por qué? Un resultado positivo confirma que el paciente tiene partículas de SARS-CoV-2, ¿sí? Esto acá confirma. Ahora, esto que está acá, les aclaro, no confirma que el paciente tiene una situación de enfermedad activa, no confirma que el paciente es infectante. Todo depende del contexto clínico del paciente. Fíjense, ustedes saben que hay pacientes que se curaron clínicamente, ya no tienen fiebre hace varios días, más de 3 días, no tienen más tos, no tienen expectoración, mejoraron todos los síntomas. 10% de los pacientes con enfermedad leve, por ejemplo, después del 9º día pueden continuar positivando en las vías respiratorias, en el hisopado nasofaringeo. Pero eso no quiere decir que el paciente es infectante o que el paciente está enfermo, ¿sí? Porque, como les había dicho hoy, este test detecta fragmentos del genoma, no detecta partículas infectantes. Hay un cierto umbral, y esto depende del kit, pero en general la literatura dice que para que las partículas sean infectantes, el número de copias, ¿sí? Se los pongo acá, ¿sí? Infectante. El número de copias debe ser mayor a 10 a la 6 copias por mililitro. Menos de eso, la máquina las detecta, las amplifica, pero el resultado positivo no quiere decir que el paciente todavía está enfermo o que pueda transmitir la enfermedad. Entonces, positivo confirma la presencia de partículas de SARS-CoV-2, pero no confirma enfermedad o infección activa. Pero ya les aclaro, yo no tengo la verdad absoluta acá, esto probablemente cambie con el tiempo cuando se lo estudie un poco más. Cuando la máquina arroja un resultado negativo, ¿esto excluye la enfermedad o no? Bueno, de nuevo, depende del contexto clínico, depende del momento de la enfermedad en que se tomó la muestra, depende de la técnica realizada, de cómo se procesó esa muestra. O sea, puede tener muchos falsos negativos. Los falsos negativos pueden oscilar entre 4 y 40%, dependiendo de los estudios que ustedes van a leer. La mayoría de las veces de falsos negativos es por errores en la técnica de cómo se tomó la muestra o cómo se procesó el material, o porque se lo tomó, por ejemplo, en un periodo anterior al cual se puede detectar mayor cantidad de virus, ¿sí? Antes de los 3 días. ¿Estamos? Ya les quiero aclarar que la sensibilidad y la especificidad de este test es casi 100%. Algunos dicen que es 100%, siempre y cuando la muestra sea adecuada para el análisis. Entonces, fíjense aquí, ¿sí? Un resultado negativo de PCR no excluye el diagnóstico. Si nosotros todavía tenemos sospecha clínica, se sugiere repetir el examen, ¿sí? Repetir en 24, 48 horas y ya aprovechar para solicitar otros virus o búsqueda de bacterias también. Recuerden que estos síntomas pueden ser por muchas otras patologías, ¿sí? Y sobre todo para dar alta al paciente. Los criterios de alta, además de la resolución clínica del paciente, sin fiebre hace 3 días, mejora de la tos, de la expectoración, de los síntomas respiratorios, el paciente tiene que tener por lo menos 2 veces negativo, separados por 24 horas. En 48 horas o separados por 24 horas las muestras. Entonces les pongo acá de manera resumida casos de falsos negativos, errores de la técnica, o un paciente con síntomas predominantemente de vía aérea inferior. Recuerden que si el paciente tiene, como les dije anteriormente, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas de vía aérea inferior y no está intubado, lo primero que se hace es un hisopado nasofaringeo. Ahora, si da negativo, ahí se solicita un esputo. O se repite el hisopado nasofaringeo dependiendo del protocolo local, ¿sí? Ahora, cuando el paciente tiene síntomas de vía aérea inferior y está intubado, se parte directamente para el aspirado traqueal o al lavado bronquialveolar, generalmente aspirado traqueal. ¿Por qué? Porque las vías aéreas inferiores tienen mucha mayor cantidad de virus que las vías aéreas superiores. Otro caso de falso negativo es un paciente en un periodo más avanzado
¿Y qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, un paciente que llegó a nuestro hospital acá en el 15º día, ¿sí? Tal vez ya no tenga más partículas virales, pero tenga serología positiva. Entonces, en esos pacientes se solicita IgM, IgG por ELISA para hacer el diagnóstico de manera retrospectiva. Por ahí el paciente todavía está inflamado, está teniendo tormenta de citoquinas, pero ya no se lo detecta el virus en algunos casos. En otros casos sí se lo continúa detectando. Esto es extremadamente heterogéneo. Entonces debemos saber cómo utilizar los métodos, cuáles son sus limitaciones y cómo interpretarlos. En algunos casos, el test puede informar de la siguiente manera: indeterminado. Y esto quiere decir que no es ni positivo ni negativo. En la práctica, generalmente estos son positivos. Y lo que ocurre es lo siguiente, y esto depende mucho del kit, entonces hay que discutirlo con el profesional del laboratorio, con el departamento de virología, cuáles son los protocolos locales. Pero yo les dije que la RT-PCR detecta cierta región del genoma, generalmente 2 o más regiones la que codifica la proteína S, N o la RNA polimerasa, en fin. Muchas veces viene, por ejemplo, RNA polimerasa positivo, nucleocápside y ese negativo. Entonces eso es indeterminado. Lo que se sugiere acá es repetir el test, mantener al paciente con medidas de aislamiento y, por supuesto, observar la clínica del paciente en su conjunto. Con respecto a la serología, este método detecta anticuerpos anti-SARS-CoV-2. La utilidad es básicamente el diagnóstico de infección pasada, o sea, infección previa, pacientes que ya están asintomáticos y por algún motivo no se pudo realizar la RT-PCR y se requiere confirmación, o pacientes con infección actual, infección activa actual. ¿De qué manera? Bueno, como les dije anteriormente, hay pacientes que llegan en periodo después de la primera semana o del 12º día, y se le realiza PCR y da negativo, pero este paciente tiene una fuerte sospecha clínica, no hay otra causa que explique los síntomas que él tenga, entonces si lo hacemos en este periodo acá, IgM o IgG, tal vez venga positivo y podemos, digamos, confirmar el diagnóstico, pero como les dije anteriormente, siempre y cuando la probabilidad preteste, la clínica previa del paciente sea compatible. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, como vamos a ver a continuación. Ahora, este test, de manera aislada, la serología, tiene valor, digamos, para tomar decisiones en relación a suspender medidas de aislamiento, volver al trabajo, continuar quedándonos en casa, en fin. No, la recomendación internacional, europea y americana es que no se la use la serología de manera aislada para tomar estas decisiones. Es obvio que debemos adaptar nuestros protocolos a la realidad local, pero junto con la serología, la parte clínica es extremadamente importante para tomar estas decisiones, ¿sí? Fíjense, los tipos son por método de ELISA o los métodos de test rápidos, aquellos donde se saca una muestra de sangre con un capilar, como si fuese a tomarse una glucemia capilar con el hemoglucotest. Bueno, similar. Son los métodos de test rápidos o point of care. Les abrevio POC, ¿sí? Idealmente se requieren métodos que sean, o se recomiendan métodos, ya sea tanto por ELISA o point of care, que tengan una especificidad mayor a 99,5%, pero esto varía mucho con los kits. El método de ELISA es superior tanto en sensibilidad como en especificidad a los métodos point of care, pero los métodos de test rápido tienen la ventaja de que el resultado se arroja en 15, 20 minutos dependiendo del kit y son más baratos. Ambos detectan tanto IgG como IgM. Ahora, estos anticuerpos, ¿contra qué antígenos se dirigen? Y eso es importante para entender los falsos positivos y negativos. Fíjense, nosotros tenemos una partícula viral acá, con el ARN. En rojo les puse acá la proteína N de nucleocápside. Y acá en 3 colores le puse la proteína Spike, la proteína S, que tiene básicamente 3 sitios diferentes. Podemos decir que tiene 2 subunidades, que es la subunidad S1 y S2, y tiene un dominio que se llama RBD, de las siglas en inglés de Receptor
binding domain, que sería el dominio que se une al receptor EK2 para entrar a la célula, los anticuerpos pueden tanto detectar a la proteína S como a la proteína de nucleocápside. Y de eso va a depender el resultado falso positivo o negativo. Fíjense, tanto el receptor, el dominio de unión al receptor como la subunidad S1 son específicos. ¿Específicos de qué? Del SARS-CoV-2. Si ustedes recuerdan, existen muchos otros coronavirus humanos. En la evolución genética del SARS-CoV-2, a partir de sus antecesores, lo que más mutó y se hizo que el virus se pueda propagar más y, digamos, pueda evadir los anticuerpos que los seres humanos ya teníamos contra otros coronavirus, son estos antígenos aquí, ¿sí? Entonces, los anticuerpos generados contra esos antígenos son específicos de esta especie. Estos anticuerpos se cree, ¿sí? Se cree, les pongo acá, que son protectores. Ahora, la subunidad S2, como la proteína N, se conservan. Son dominios, digamos, conservados, o antígenos, mejor dicho, conservados entre las especies de coronavirus. ¿Qué les quiero decir con eso? Los anticuerpos que atacan a estos antígenos podrían tener una reacción llamada reacción cruzada o cross reaction. Y esto podría dar falsos positivos. ¿Por qué? Porque detectan otros coronavirus humanos. HCOV de coronavirus humanos, ¿sí? Por eso se cree que estos anticuerpos que están acá, de estos antígenos, son no protectores. Todo el trabajo de investigación que se está haciendo en relación a inmunidad, vacunas, en fin, se está haciendo sobre estos antígenos que están aquí, ¿sí? Que son los que se creen que son protectores, entre otros, que se están estudiando. Por eso que el contexto clínico es importante por sobre todas las cosas y no tenemos que tomar decisiones aisladas a partir de la serología, sobre todo cuando se trata de suspender o mantener medidas de aislamiento o volver al trabajo. El momento en que se lo pide de nuevo, idealmente es a partir del día número 12, tanto ELISA como los exámenes de test rápido. Falsos negativos para completar acá, bueno, cuando se lo toma la muestra fuera del periodo o antes del periodo recomendado, antes de los 12 días, dependiendo del protocolo local, o por ejemplo, en pacientes debilitados. ¿Y qué les quiero decir con esto? Bueno, la producción de anticuerpos por parte de nuestro organismo contra cualquier agente infeccioso va a depender de la severidad de la enfermedad, pero también va a depender de nuestras condiciones clínicas, como por ejemplo comorbilidad, patología debilitante, uso o no de inmunosupresores, estado nutricional, etc. Por eso que debemos mirar al paciente como un todo y no solamente centrarnos en el resultado del laboratorio. Ahora, muchos de ustedes me van a preguntar acá, estos anticuerpos que se creen protectores, ¿por cuánto tiempo perduran en nuestro organismo? ¿Cuánto tiempo nos van a proteger? No se sabe todavía, nosotros estamos en el ojo del huracán aún estudiando esta enfermedad, pero los artículos recientemente publicados sugieren que la inmunidad podría comenzar a caer a partir del tercer, cuarto mes. Incluso en algunos pacientes la inmunidad podría comenzar a caer a partir de la sexta, octava semana. Pero todavía no se sabe, no podemos ni siquiera afirmar que estos anticuerpos son protectores todavía. Finalmente los test rápidos, pero antes te voy a pedir que por favor te suscribas a nuestro canal, apoyes nuestro trabajo, no dejes en los comentarios cuál es el protocolo que se está utilizando en tu país, a quienes hacen los test, a quienes hacen PCR, si realizan más diagnóstico clínico, epidemiológico y cómo, digamos, preservan los recursos. Bien, existen dos tipos de test rápido, uno que es el de anticuerpo y otro que es el de antígenos. Ambos consisten en lo siguiente: se toma una muestra de sangre con un capilar, esa muestra de sangre se la coloca en una tira reactiva especial, ¿sí? Aquí, en este huequito que tiene esta tira reactiva, y la sangre va a comenzar a difundirse por dentro de esta plaquita. Esa placa tiene 3 letras
la C de control, la M de IgM y la G de IgG, por ejemplo, en el caso del test de anticuerpo. Si en la sangre hay una concentración suficiente, ya sea de antígenos o anticuerpos, esta tira reactiva va a emitir una señal que nosotros vamos a verla, ¿sí? En el caso de los anticuerpos, por ejemplo, cuando la tira funciona de manera correcta, se pinta acá de un color que es en realidad un color más anaranjado, rosado, ¿sí? Si se pinta acá la tira de C de control, quiere decir que la tira está funcionando correctamente. Ahora, si se pinta la IgM solamente, el paciente tiene anticuerpos IgM, ¿sí? Y muchas veces se pintan los dos. Y ocurre lo mismo en el caso de los antígenos. En vez de G y M, dice la palabra AG, el antígeno específico. Estos tests demoran entre 15 y 30 minutos o 10 y 20 minutos, dependiendo del kit, en arrojar un resultado positivo o negativo. En el caso de los anticuerpos, se los utiliza para diagnosticar tanto infección previa o pasada como infección actual activa, como les dije anteriormente, teniendo en cuenta todos los falsos positivos y negativos. Los anticuerpos del test rápido, dependiendo del kit, son los mismos que los de ELISA, con la resalva que son un poco menos sensibles y específicos que el ELISA. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de sensibilidad y especificidad? Es difícil porque varía muchísimo con respecto al kit. Tienen que ver las especificaciones técnicas de cada uno de ellos, pero la mayoría es arriba del 99%. Con respecto al test de antígenos, bueno, esto todavía no están validados. Y la recomendación internacional es que no se los utilice fuera de los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque la tasa de falsos positivos y negativos oscila mucho, ¿sí? Algunos dicen que hasta 80%, dependiendo de cómo se lo utiliza. Estos tests detectan proteínas virales que están presentes durante la fase activa de la enfermedad. O sea, se lo utilizaría de manera similar a la PCR en la fase viral de la enfermedad para diagnosticar o confirmar infección activa, ¿sí? Y estas proteínas son detectadas a partir de muestras de secreciones respiratorias, tanto de hisopado como de vía aérea inferior. Un resultado positivo confirmaría el diagnóstico y un resultado negativo debe ser confirmado con RT-PCR. Esa sería su utilidad. Ahora, como les dije anteriormente, todavía no están validados para su uso en la práctica. Bueno, espero que el video te haya gustado. Es un video corto donde les quería mostrar las perlas o digamos las limitaciones y las cuestiones prácticas que hay en relación a estos tests. Compartí tu experiencia en los comentarios. Déjame tu like y compartí nuestro video en tus redes sociales, así nos ayudas a seguir creciendo. No dejes de visitar nuestro sitio web, Dr. Veller Med, donde además de videos de COVID, hay videos de cardiología, nefrología, medicina interna, junto con sus PDFs. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.